denuncia por presunta violación a la privacidad recae en estos días en contra de Google. El buscador es acusado de espiar las visitas de millones de internautas a través de los cookies de los navegadores Safari e Internet Explorer. Queremos conversar sobre los resguardos legales en la red y para eso nos acompaña el abogado Marcelo Brunet. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. A CNN Chile en Alerta. Hola, buenas noches. Y queremos un poco conversar a partir de este tema, de lo que está sucediendo con Google, de otras patas que tiene también, podríamos decirlo, respecto a qué es lo que sucede con las redes sociales, qué es lo que sucede también cuando uno, por ejemplo, expone muchas veces injustificadamente su vida, sobre todo su vida privada. Pero hablemos puntualmente y partamos por este caso. ¿De qué se trata esto, Marcelo? ¿Cuál sería aquí la acusación que está haciendo tanto la Apple como Internet Explorer, está haciendo, Microsoft? ¿Sí? Respecto a Google. A ver, lo que se trata de acusar a Google respecto a este tema y que ha motivado finalmente que esto constituye un delito federal en la legislación norteamericana, consiste en que la información que va recopilando Google por parte de los buscadores, tanto Explorer como entiendo que también Safari también tiene, que Safari es de Apple, claro. De alguna forma esa información relevante respecto de cuáles son las búsquedas que se efectúan se estaban almacenando. Eso es una información para la cual uno no coincide o no concede un permiso para que se almacene. ¿Dónde está la clave de esta historia? Yo creo que probablemente los telespectadores que manejan Google sabrán fácilmente entender que uno normalmente busca cosas que están referidas al interés de uno. Claro. Por ejemplo, yo puedo buscar, no sé, si a mí me gustan las corbatas, yo puedo buscar tipos de corbata o puedo buscar información acerca de las corbatas o dónde comprarlas. Hay gente que le gustarán los teléfonos, hay otra gente que le gustará buscar acerca de sexo, otra que le gustará buscar acerca... Hay un sinnúmero de cosas. ¿Qué puede pasar cuando una empresa que recibe esa información la almacena y la distribuye? Probablemente ese es el fondo de este tema, que ahí está ligado uno de los temas fundamentales de esta discusión, que es hasta dónde yo tengo un derecho constitucional en el caso chileno, en el caso norteamericano también, de resguardar mi intimidad, mi privacidad, lo que yo quiero que no se sepa de mi vida y que eso finalmente no trascienda hacia otros ámbitos. Y además que también aquí un gran tema es cómo uno puede percibir que finalmente la información que uno considera privada, tú ponías algunos ejemplos, pero muchas personas, por ejemplo, pueden querer saber más de una enfermedad que tal vez les da pudor exponerla públicamente y insólitamente, de repente les llega justamente algún tipo de recomendación respecto a ciertos fármacos que puede utilizar para poder paliar esa enfermedad. Ahí claramente hay un uso que uno no ha autorizado para poder acceder a esta información que uno puede considerar íntima, privada y que no tiene por qué ser pública. Por supuesto. Yo diría que también hay otros ámbitos que es bastante riesgoso y bastante complejo. Porque ciertamente las personas tenemos un derecho a ciertos grados de privacidad. La privacidad no es una garantía demasiado antigua dentro de la historia del constitucionalismo. Yo diría que tiene que ir más bien con la lógica de las zonas urbanas. O sea, cuando la gente empieza a vivir en ciudades, empieza a haber mayor grado de intimidad, mayor grado de protección a la intimidad. Antes todo el mundo sabía lo que pasaba con todo, digamos, pueblo chico, infierno grande. En la medida que las ciudades empiezan a crecer, la gente empieza a tomar más conciencia respecto de que hay ciertas partes de sus vidas que son privadas. Entonces, desde esa perspectiva hay ciertas cosas que a nosotros no nos gusta que se sepan de nosotros mismos. Se ha explorado en varias películas, de hecho, el tema, por ejemplo, de qué es lo que pasa cuando una cámara se mete dentro de la vida de uno. Claro. Hay varios libros, Orwell, por ejemplo, 1984. ¿Qué es lo que ocurre cuando finalmente nuestro ámbito de lo propio, de lo que nos caracteriza a nosotros y que nosotros no queremos revelar a terceros, termina dándose a conocer? Entonces ahí es donde precisamente empieza el tema. Porque claro, hay ciertas búsquedas que son inocentes. Que una empresa de una compañía de corbatas sepa que a mí me gustan las corbatas, es un tema comercial, que finalmente a lo mejor no te afecta mayormente. Exacto. Pero por ejemplo que yo tuviese eventualmente problemas de otros índoles, enfermedades gástricas, enfermedades, no sé, sexuales, o que cualquier persona, no sé, pues tú colocabas un ejemplo muy divertido, que las mujeres, por ejemplo, que son absolutamente, que les complica esta clase de cosas, digamos, de repente terminen comprando una crema para la celulitis y que sea un tema que ellas no quieren que se sepa. Están en su legítimo derecho que no se sepa, es lógico, porque tiene que ver con un tema de algo de que yo no quiero traspasarle a terceros como información, salvo a mi círculo más íntimo, a los cuales yo estoy dispuesto a comentarle. Entonces, ¿qué es lo que hace Google? Google lo que hace es almacenar esa información con los fines que sea para finalmente utilizarla. Ahora, ¿cómo se utiliza eso? Puede utilizarse de diversas maneras y una de ellas, lucrativa, eventualmente puede ser muy perjudicial para los intereses de precisamente las personas que hacen la búsqueda. Pero pensemos, claro, en lo que está pasando en Estados Unidos, en esta denuncia que recae en contra de Google.
¿A qué se expone esta empresa? ¿A qué se expone Google, que sabemos que sin duda es el buscador más importante a nivel mundial? Y, por ejemplo, ¿qué pasa con los chilenos que tal vez estamos un poco al margen? ¿Qué es lo que sucede con la legislación acá? Nosotros eventualmente, si tenemos algún tipo de sospecha, podríamos, y dónde, por ejemplo, exigir y decir, estoy sospechando que Google está utilizando mi información, la está almacenando, está teniendo tal vez algún tipo, está lucrando tal vez con ella. Yo creo que ahí tenemos que hacer una distinción. Lo que contempla la Ley de Protección de Datos de carácter personal, la conocida Ley DICOM, lo que establece básicamente que cierta clase de datos, que son los datos denominados datos sensibles, o sea, aquellos datos que tienen que ver con la intimidad de la persona, no vamos a enumerar el catálogo porque es larguísimo, pero en el fondo tiene que ver con varios ámbitos de la privacidad de los individuos, que esos datos, como con el artículo 9 de la ley, solamente puedan ser conocidos, o sea, está prohibido difundirlos salvo en determinadas circunstancias muy puntuales. Una de ellas es que sean constitutivos de delito, otra de ellas es que sean constitutivos de situaciones, digamos, que sean de carácter público, y una tercera que es que yo haya otorgado mi consentimiento para aquello. Aquí es donde empezamos con el problema, porque muchas de las redes sociales, Facebook, Twitter, Foursquare, etcétera, normalmente dentro de sus cláusulas, para cuando uno se ingresa a ellas, normalmente existe una cláusula de aceptación. Uno le preguntan, digamos, ¿usted acepta las condiciones y tratamiento de la información y todo eso? Claro. Y uno normalmente de buena primera, lo primero que hace es clic, acepto. Ahora, Google no tiene ese tipo de protecciones, no tiene ese tipo de norma contractual respecto de Google. Sobre todo en el buscador, porque uno tal vez puede decir en Gmail que probablemente. Sí está en Gmail. En Hotmail, Gmail, digamos, y todas las otras cuentas de correo probablemente también. YouTube, de hecho, tiene comunidades y por lo tanto también tiene estas normas de aceptación. Pero Google, el buscador propiamente tal, lo mismo que todos los buscadores anteriores, no tienen estas normas de protección. No existe esta forma de que la empresa pueda decir, es que lo que pasa es que contractualmente el cliente sabía perfectamente cuáles eran las normas y yo estoy facultado para esto. Entonces, desde el punto de vista de la legislación chilena, evidentemente se comete un ilícito. En la legislación norteamericana es un tema que vamos a tener que ver cómo lo resuelve la jurisprudencia. Yo creo que no han habido experiencias anteriores respecto de esto. Por lo tanto, tendremos que ver, y este es un caso que va a generar un precedente dentro de la lógica norteamericana, muy interesante en el sentido de saber hasta dónde van a colocar ellos los límites. Ellos han colocado otra clase de límites respecto de redes sociales. Por ejemplo, en el caso de Twitter es claro ya para la legislación norteamericana y la jurisprudencia que Twitter eventualmente no es una red social, no es un medio de comunicación, pero sí tiene ciertas condiciones, digamos, de conversación, digamos, interpersonal. O sea, y también Facebook en algunos casos puede cerrar algunas cuentas cuando tiene alguna sospecha o tal vez algún tipo de fotografía que no les parece, también tienen la posibilidad de... En Chile hubo un caso bastante de la mujer que me mandaba el de su hijo, Leslie Power, que efectivamente es usuaria de redes sociales muy frecuente y efectivamente aparecía amamantando a su hijo y Facebook consideró de que eso transgredía sus políticas de privacidad, lo de la política de privacidad externa, digamos, porque eventualmente Facebook siempre ha sido concebida como una cosa vinculada, digamos, a valores de carácter familiar. Bueno, es bastante discutible este tema, digamos, o sea, finalmente, digamos, darle pechuga a una guagua no podría ser otra cosa más. Y que en ningún caso es un acto pornográfico. Exactamente. Pero en general las empresas, particularmente esta clase de empresas grandes, son muy celosas respecto a esta clase de políticas. Entonces, podemos encontrarnos frente a una situación que Google probablemente no previó, o que si la previó ahora va a tener que enfrentar en los tribunales, porque siempre es complejo esta situación. Pero lo que llama la atención, Marcelo, es que esta denuncia la hace... el navegador de Apple, Safari, y también lo hace Internet Explorer. O sea, finalmente son los grandes competidores de Google los que señalan, ojo, aquí se están vulnerando ciertos derechos, se está vulnerando la privacidad de las personas. Pero sin duda que esas personas nunca se dieron cuenta. Por supuesto. Y ese es el punto. O sea, uno está o tiene las capacidades de darse cuenta, de notar que se están utilizando los datos privados, porque aquí está el ejemplo. O sea, son los dos grandes competidores de Google los que hacen esta denuncia. Los expertos de Silicon Valley en estas materias normalmente suelen comentar una cosa que a mí me parece bastante paradojal de explicar, y trato de explicar a mis alumnos siempre. ¿Te recuerda ese derecho constitucional que solía tener, dicen irónicamente, ese derecho constitucional que usted solía tener que se llama intimidad? Pues bien, le informo, lo perdió. Porque efectivamente en Internet no existe la privacidad. Todo lo que tú haces en Internet es susceptible de ser registrado, de ser guardado, de ser almacenado. Todo va quedando no solamente en las cookies, sino que va quedando en los sistemas de almacenamiento internos. O sea, si tú no, esto fuera muy parecido a lo como lo planteaban los chinos hace siglos atrás. Si tú no quieres que se sepa, no lo hagas. Claro, es tan simple como eso. Pero hoy también, finalmente, el gran tema es
¿qué persona tal vez en la actualidad puede prescindir Nadie. del uso de Internet? O muy pocos. Hoy día ciertamente incluso se utiliza el concepto de analfabeto digital para quienes no están inmunidos de sobre todo en las generaciones más nuevas. Recuerda lo conversado con profesores universitarios de mayor edad y a él les trataba de explicar este concepto y uno lo miraban con cara de horrorizado cuando uno le explicaba que eran, de alguna forma eran analfabetos digitales. Pero ¿cómo me están diciendo analfabeto a mí? Bueno, desgraciadamente usted es analfabeto digital hoy día porque hay todo un código, una serie de códigos que usted no maneja y por lo tanto usted está externo a él. Ahora, ¿dónde está el problema que genera esto? El problema está en que nosotros ya nos inmovimos dentro de una situación en la que ya no tenemos ámbitos de privacidad demasiado extensos. Nosotros sabíamos dónde colocar la cortina, de dónde eventualmente, digamos, volviendo al símil que colocábamos antes de las ciudades modernas, uno sabía cómo colocar cortinas en la puerta, cortinas en las ventanas para que la gente no viera lo que pasaba adentro. Acá lo que ocurrió es que las redes sociales y todos los sistemas informáticos descorrieron esas cortinas, nos dejaron de alguna forma desnudos. Expuesto. O sea, yo tengo claro, digamos un ejemplo tal vez un poco más, yo tengo claro, por ejemplo, que si quiero que no me vean en mi ducha tengo que cerrar la puerta y tengo que colocar una cortina. El problema está cuando las redes sociales lo que hicieron fue abrir la puerta y correr las cortinas. Entonces hoy día estamos absolutamente expuestos a que nuestra vida, nuestra intimidad sea conocida. Probablemente nos va a obligar a pensar 2 o 3 veces qué es lo que vamos a hacer respecto a las redes. Y vamos a seguir conversando este tema, Marcelo, pero te invito a que hagamos un pequeño corte comercial y usted también que no se despegue de nuestras pantallas porque vamos a continuar hablando respecto a este tema.